nuestras falencias como sociedad en ese sentido. Y hoy tenemos ya información actualizada y más precisa incluso que la que se presentó la primera vez. Carmen Roca, representante de WIEO en Perú, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación, encantada. En resumen, lo que se presenta, ustedes además toman segmentos muy importantes y representativos, hay que decirlo, ¿no?, de esta población, estos trabajadores informales, ¿no?, o que están realmente expuestos, como por supuesto pues el tema de los recicladores me ha impactado, ¿no?, particularmente, población tan vulnerable, ¿no?, y tan significativa en realidad como el de los canillitas, el de los vendedores ambulantes. Cuéntanos por favor, ¿qué es lo que nos trae en resumen esta actualización de esta importante investigación? Enrique, como bien dijiste, el año pasado les trajimos algunos resultados de la encuesta de junio del 2020, que podíamos ver ya los efectos de 3, casi 4 meses de pandemia, justo antes de que se levanten las restricciones, y ya veíamos que la caída, bueno, obviamente en ingresos por no poder trabajar, pero las medidas que tomó la población fue agotar sus ahorros, endeudarse, y vimos que 50% de esa población con la que trabajamos había recibido bonos. La idea ahora era ver un año después, junio del 2021, con exactamente el mismo panel de trabajadores, seguirlos y ver si hay recuperación. Y la respuesta es que no la hay, no llegamos a los niveles de ingresos a pesar de esos 12 meses de ansiado retorno al trabajo. No recupero mi ingreso de febrero de 2020. Los que me dijeron que habían agotado sus ahorros, 91% de ellos no han podido recuperar nada, porque les preguntamos menos de la mitad, nada, nada. Tenemos los niveles de hambre desafortunadamente todavía sostenidos. ¿Por qué? Porque la pandemia golpea muy duro a este grupo de la población. Tengo más de un contagiado en la familia, puedo haber perdido a más de un familiar. Eso significa un gasto en tanque de oxígeno, en condensador, en lo que me pide el hospital, en el sepelio. Ahora, perdóname, Carmen, hay un paréntesis, porque es muy importante destacar y en realidad asombrarse ante el término que tú refieres, que es el del hambre. No es por supuesto de ninguna manera que el hambre hubiera desaparecido en Perú, pero era de alguna manera una característica de esta población que está en pobreza extrema, que es la más vulnerable. Cuando estamos hablando de hambre, que son los datos que se encuentran, estamos hablando realmente de un deterioro en las condiciones de esta población que ya era vulnerable, que hay que atender de manera muy urgente, ¿no? Urgentísima, es una crisis alimentaria que no creo que nadie veía venir de esa magnitud. Como tú bien has dicho, pobreza extrema había en el área rural. Yo recuerdo perfectamente en el 2006 cuando he empezado a trabajar estos temas, que es el cruce de pobreza urbana y empleo informal. Ese es el corazón donde nosotros trabajamos. Perú es un país ahora mayormente urbano, como es la mayoría del mundo. Entonces, se suponía que no había pobreza real en la parte urbana, menos en Lima. Este estudio es una muestra de Lima, pero lo que hemos visto como resultado de la pandemia es que la gente sí ha experimentado hambre. La pregunta es: en el último mes, adultos y niños, estamos a nivel de 58%, 56% para niños, pero Enrique, es la cifra más alta de las 12 ciudades investigadas, de lejos. Y no solo eso, la batería de preguntas incluye si se saltó una comida porque no había suficientes recursos en el último mes, o si está consumiendo menos variedad, es decir, dejó la carne, la presa, la fruta. 84% es el nivel igual al de Durban en Sudáfrica, igual al de Dakar en Senegal. Entonces, sí estamos hablando de un momento de crisis, y lo que la gente hace para lidiar con la crisis son un número de estrategias. No es que utilizan una, utilizan varias. Una es reducir el consumo de alimentos, casi 60%, pero casi 60% se endeuda. Y 8 de cada 10 de los que se endeudan lo hacen con fuentes informales, con un prestamista que no es un malvado villano, sino que es un conocido de mi barrio, un conocido de mi familia, o un familiar mío, o un amigo mío, que me saca de apuro en el momento, pero que estoy pagando de interés 15%, 20% mensual. Si pedí 1.000 soles, estoy pagando 200 soles cada mes hasta que pueda, repagar esa deuda. Solamente los intereses. Entonces es un carrusel, claro, del que no logro salir. Ahora, la cifra que a mí también me duele mucho es el porcentaje de gente que ha retirado a los hijos del colegio de manera definitiva. Los que tienen niños entre 6 y 15 años, 28% los han retirado. Pero no solo ellos están afectados en su educación.
todos los que siguen Aprendo en Casa o todos los que tienen algún contacto con su profesora necesitan recarga en el celular. Tienen a veces un solo aparato que es smartphone y se comunican por WhatsApp. Y tienen prepago. Entonces es una recarga constante y eso ha afectado para retirar a los chicos del colegio. Por otro lado, 24% abandona un tratamiento médico. Entonces estamos hablando de una población que ha sido golpeada muy duramente en sus ingresos, en sus ventas. Para comercio en vía pública los ingresos caen 26%. Para los que son canillitas, que es un grupo mucho menor que el de comercio en vía pública, pero los incluimos porque trabajaron durante la pandemia, sus ingresos también caen en 23%. Y la mayoría ya te habla en junio, que es un momento electoral, que es el momento de esta segunda ronda de encuestas, te hablan de la subida del dólar, que hoy día compro una cantidad de mercadería para vender y al día siguiente no puedo comprar igual. Entonces sí está afectado. ¿Y qué es lo que se necesita? Los bonos mejoraron. En el año anterior, 50% de los encuestados recibió bono, este año fue 60%, y 37% habla de recibir el bono de luz, ¿no? La prórroga del recibo de electricidad. Sin embargo, la mayoría de gente te dice que no necesita bono, sino que necesita crédito para salir adelante. Y eso es muy claro. El bono te puede durar 2 semanas, te puede permitir comprar saco de arroz, saco de menestra, para que no te pase lo que te pasó en el 2020. Muchas personas hicieron eso, pero no te permite el acumular. El decir, ahora cuento con tanto, repago esta deuda, me pongo al día con la pensión educativa, y en la siguiente oportunidad voy a poder prestarme para comprar más mercadería, para mejorar mi herramienta de trabajo. Entonces, yo sé que suena como un poco descabellado, pero un crédito adecuado y el congelamiento de la deuda de los que tienen deuda formal ayudaría, funcionaría a largo plazo mucho más que los bonos de ahora. Tienen un efecto reactivador. Esta población, Enrique, es la mayoría del empleo en el país. El número de trabajadores independientes de empleo informal es casi igual al número de trabajadores de empleo formal en el país. Es una población que tiene un menor nivel educativo, hay más mujeres que hombres, tenemos un problema de embarazo adolescente que hace que la mujer se quede trabajando en cosas como comercio u otras que le permiten cuidar de sus niños, pero se necesita, uno, tener un registro de este trabajador. Sacar un RUC en la SUNAT no es complicado y le puedo poner otro nombre a ese registro. Obligatorio, pero con incentivo. Yo me registro, pero tú me das acceso a un crédito preferencial. Yo me registro, pero tú me das un lugar en una guardería, que hoy día, bueno, por COVID no se puede, pero en un momento se va a poder. Yo me registro y tú acompañas mi proyecto de reubicación o de formalización, porque hoy día estoy abandonada. Compré un terreno junto con mis socios. Ahorré un sol diario durante 30 años, éramos 300. Compramos 6 casas contiguas. ¿Y qué pasó con eso? La municipalidad me dijo, los vamos a ayudar para demoler esas casas para que ya se puedan poner ahí durante el COVID. No cumplieron, nosotras nos ingeniamos, nos endeudamos, demolimos. Nadie nos acompaña en nuestro proyecto, que lo hemos logrado con esfuerzo propio. De esos ejemplos hay decenas en Lima que conocemos y probablemente hay centenas en el Perú que no conocemos. Pero se necesita ese acompañamiento. Muy importante, Carmen. Recomiendo además poder revisar en línea las cifras y los casos. Es una alerta sumamente seria para precisamente el Estado, cuando estamos hablando de